La misma sombra que alguna vez cubrió al monte Sinaí, el mismo enigma que nubla los ojos de aquellos que buscan la verdad en el desierto del Éxodo, emerge de las Escrituras para invitarnos a un viaje donde lo sobrenatural se cruza con lo humano. En el libro de Judas, un corto pero potente texto del Nuevo Testamento, aparece una fragmentaria referencia que desencadena un torrente de preguntas y conjeturas, pero el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo, debatía sobre el cuerpo de Moisés. Un versículo que, como una joya escondida, brilla en la penumbra del misterio y nos atrapa en su insondable profundidad. ¿Por qué habría de interesarle a Satanás el cuerpo del líder del éxodo israelita? ¿Qué propósito oscuro podría él tener al disputar algo tan aparentemente inerte? Para entender este rompecabezas celestial, es esencial sumergirse en el vasto océano del simbolismo bíblico. Moisés, cuya vida estuvo marcada por la intervención divina, era más que un simple profeta. Era un símbolo, un faro de la ley divina y un representante de la relación exclusiva de Israel con Dios. Su desaparición inexplicable, enterrado por el mismo aliento del Señor en el monte Nebo, elevó su muerte a un plano casi mítico. Sin embargo, la presencia de Satanás en esta historia eleva el escenario a un ámbito de intriga celestial. Lo que está en juego no es solo el cuerpo físico de Moisés, sino las implicaciones espirituales de su posesión. Con este simple acto, Satanás no solo desafía al enemigo, sino que busca un modo de trastocar el orden divino, insertando su influencia donde más duele, en el legado de Moisés, y lo que éste representaba para el pueblo de Dios. La disputa entre Miguel y Satanás nos lleva más allá de una simple querella sobrenatural. Nos encontramos en un campo de batalla donde las palabras no se pronuncian, y las armas son destellos de justicia y engaño. ¿Acaso Satanás intentaba usar el cuerpo de Moisés como un macabro trofeo? ¿O tal vez había un poder oculto en ese último residuo terrenal que podría ser manipulado para sus nefastos fines? De aquí en adelante, sigue con nosotros mientras desvelamos los velos de misterio que Satanás y el arcángel Miguel tejieron en su celestial contienda, una historia que nos invita a mirar más allá del velo terrenal y escudriñar el corazón mismo del combate cósmico entre el bien y el mal. Prepárate para adentrarte en territorios donde el misterio coexiste con la certeza, un viaje hacia lo inexpresable y lo divino. En las páginas del Nuevo Testamento, en un rincón casi olvidado, se esconde una referencia enigmática que suscita un sinfín de preguntas y muy pocas respuestas. El libro de Judas. ¡Wow! Este breve pero intensamente intrigante texto, a menudo pasado por alto, desliza misteriosamente un evento que ha dejado a teólogos y estudiosos rascándose la cabeza durante siglos. Esta escasez de detalles es como una puerta entreabierta hacia lo desconocido, incitando a generaciones a imaginar lo que no se dijo, a entrelazar suposiciones con fragmentos de fe, y a llenar los espacios en blanco con los colores de su propia intuición espiritual. Imaginen a Judas, no el traidor, sino el hermano de Jesús, levantando lentamente el velo de una visión que ni él mismo parece comprender del todo. El oscuro bosquejo de un enfrentamiento casi apocalíptico se perfila borrosamente en unos pocos versículos, demasiado breves para satisfacer la curiosidad de cualquier lector ávido de verdades concretas. Los ángeles, los caídos y las sombras sellan sus labios, guardando celosamente un secreto que parece hacer eco de algo mucho más grandioso, mucho más profundo y terrorífico de lo que podría comprender la mente humana. La sombra de lo desconocido invita a explorar, a especular, a interpretar, como si de alguna manera al sumergirnos en este misterio pudiéramos desentrañar un fragmento más del inmenso y complejo rompecabezas que es la narrativa bíblica. Así nos quedamos, con la incertidumbre pulsando en nuestras venas, contemplando el legado poético de la fe envuelto en el misterio eterno que rara vez se desata frente a nuestros ojos mortales. Imagina un escenario donde las estrellas palidecen ante el destello de una colosal confrontación en los cielos. El arcángel Miguel, un ser de gloria y temible autoridad, se encuentra cara a cara con el antaño hermoso Lucifer, ahora transformado en Satanás. La atmósfera está cargada de tensión, un silencio que grita peligro recorre el éter celeste. Y en medio de esta escena impresionante, Miguel se zafa de la tentación de usar su poder en un juicio final, optando, en su lugar, por la prudencia más divina. El Señor te reprenda. ¿Por qué? Te preguntarás, ¿un ser tan poderoso decide abstenerse? Aquí yace el enigma fascinante. Miguel, a pesar de ser el príncipe de los ejércitos celestiales, el protector del pueblo de Dios, entiende que hay batallas que solo el Creador mismo puede dirimir. Su acción, o quizás más precisamente su inacción, revela una sabiduría profunda y misteriosa. No es la victoria física lo que persigue, sino la victoria espiritual, un recordatorio sutil de que el poder verdadero se encuentra en la sumisión a la autoridad divina. Este momento, susurrado en los ecos de las Escrituras, invita a reflexionar sobre el misterio del bien y el mal,
la humildad frente al orgullo, lo divino frente a lo terrenal. Así, este encuentro que parece estar congelado en el tiempo, sigue resonando en nuestros corazones, un enigma celestial que nos incita a investigar más allá del velo de la percepción, en busca de pistas en esta eterna danza entre luz y oscuridad. Imagina por un momento el vasto y solitario desierto bajo el cielo estrellado, donde cada sombra parece guardar secretos ancestrales. Aquí, en medio de lo inhóspito, yace un enigma que ha fascinado a generaciones, el destino final de Moisés. Según el libro de Deuteronomio, capítulo 34, es Dios quien desciende de las alturas celestiales para enterrar a este líder incomparable. Pero, como un acertijo sin respuesta, ningún rastro marca el lugar de su eterno reposo. Lo más intrigante es el peculiar interés de Satanás por el cuerpo de Moisés, un interés tan intenso que, según el libro apócrifo de Judas, se dice que el arcángel Miguel tuvo que enfrentarse en disputa con el mismísimo príncipe de las tinieblas por los restos del profeta. Quizás, en ese cuerpo reside un poder antiguo, un vestigio de la conexión del hombre con lo divino, que ni siquiera el abismo del infierno puede ignorar. ¿Acaso hay un secreto enterrado junto con el líder de Israel, un misterio que podría alterar el equilibrio del cosmos? Este relato de poder divino y oscuridad eterna, de un lugar perdido entre las arenas, nos invita a reflexionar sobre el destino, la memoria, y qué significa realmente descansar en paz. ¿Por qué habría Satanás, el astuto adversario por excelencia, de querer el cuerpo de Moisés, uno de los líderes más emblemáticos y respetados en la vasta narrativa bíblica? Aquí estamos, al borde de un misterio que se arremolina entre las páginas antiguas, esperando ser desvelado. Moisés, cuya vida estuvo marcada por milagros y la cercanía directa con lo divino, enfrenta en la muerte un interés de lo oscuro. ¿Podría Satanás haber buscado el cuerpo de Moisés con la intención de usar su influencia para llevar al pueblo elegido por senderos de desolación y duda? Considera el impacto, la revolución espiritual que podría desatar si lo tangible de un líder como Moisés cayera a las manos del maligno. Tal vez habría querido distorsionar el legado de Moisés, impedir que la memoria de sus enseñanzas perdurase sin mancha. Luego surge una pregunta aún más enigmática. ¿Qué simbolismo se oculta tras esta disputa celestial sobre un cuerpo mortal? Aquí, las capas de misterio se profundizan. En el libro de Judas, nos encontramos con el arcángel Miguel, quien interviene, custodiando el cuerpo de Moisés como si de un tesoro sagrado se tratase. Este enfrentamiento sugiere que hay un poder o una verdad inherente incluso en lo que queda tras la partida de un siervo fiel. En esta batalla simbólica de lo divino contra lo profano, se manifiestan ante nosotros reinos invisibles, y quedamos instados a evaluar qué batallas por nuestras almas se libran en un plano que nuestras miradas invisibles apenas llegan a vislumbrar. Aquí radica un enigma eterno, que incluso en la muerte, lo que queda de lo justo sigue siendo un campo de batalla entre las fuerzas del bien y el mal, retándonos a buscar profundamente qué valores elegiríamos defender si fuéramos nosotros los que marchamos tras Moisés. Imagina por un momento un reino en sombras, un universo oculto bajo la superficie de lo conocido, donde las voces de los antiguos se susurran en el viento, llevando consigo secretos celosamente guardados. Así son las tradiciones judías y esos textos apócrifos, piezas de un puzzle místico que danzan entre lo canónico y lo prohibido. Nos encontramos en los opacos pasillos de la tradición oral judía, donde cada historia es un crisol de fe, misterio y legado ancestral. Entre estos relatos, el Midrash emerge como un mar inexplorado lleno de interpretaciones y leyendas que añaden color y profundidad a los personajes bíblicos que creemos conocer. ¿Qué secretos guardaban los profetas en lo más recóndito de su ser? ¿Qué relatos fueron enterrados junto con sus creadores, desconocidos para el mundo que se expandía más allá de su era? Mente abierta, navegamos más allá hacia los textos apócrifos, historias que, aunque polémicas por su exclusión del canon, poseen una resonancia inquietante y poderosa. Imagina por un momento las palabras de un extraño profeta, grabadas en pergaminos guardados con recelo en criptas olvidadas, relatos de ángeles en tierras de hombres y de un conocimiento prohibido que, una vez liberado, podría cambiar el curso de la historia. Estas narraciones, ocultas de la vista de la mayoría, son como la sombra de un árbol que danza bajo la luz de la luna, ambientales y misteriosas. Atraen tanto a los buscadores de verdades perdidas como a aquellos que se deleitan en el arte del descubrimiento. ¿Qué visiones habrán soñado aquellos que vertieron su alma en estas palabras ocultas? Los ecos de estas historias sonoros en la penumbra prometen mucho más que simples relatos. Prometen una conexión con los orígenes del pensamiento humano, con sus miedos, sus esperanzas y su eterna búsqueda de lo divino en lo cotidiano. En lo sombrío y vasto del desierto, cuando la voz de Dios resonaba en el Sinaí,
Moisés emergió como el pilar indomable que sostenía las tablas de la ley. Imagine ese momento, cuando las nubes se arremolinaron y el trueno rasgó el cielo, simbolizando no solo el pacto sagrado, sino también la pesada corona de responsabilidad que Moisés llevaba. Sin embargo, hay un prisma en esta historia que muchos menosprecian: el enigma de su liberación y su cuerpo disputado. Aquí subyace un secreto que se agita entre líneas de Antiguo Testamento y leyendas apócrifas, donde se nos presenta a Moisés no solo como el legislador, sino como el fiero de liberación que, incluso después de su muerte, provoca una contienda entre arcángeles. ¿Podría ser que esta contienda sobre su cuerpo simboliza nuestra eterna lucha interna entre la ley y la gracia, entre las cadenas del deber y la exaltación de la libertad? Como un eco persistente en el viento del desierto, Moisés se erige como un enigma divino, donde ley y liberación se entrelazan, dejando un legado que se eterniza más allá de las arenas del tiempo. Imagina la escena: el monte Nebo se alza bajo un cielo cubierto de nubes ominosas, un lugar solitario que susurra secretos al bien. Nos encontramos al final de una larga peregrinación, donde Moisés, el líder de un pueblo errante, contempla la tierra prometida que nunca cruzará. Aquí, en este entorno cargado de un misticismo indescriptible, se despliega uno de los misterios más profundos y sobrecogedores de las Escrituras: la autoridad de Dios sobre la vida y la muerte. ¿Por qué Moisés, el elegido para liberar a su pueblo de la esclavitud, no ve cumplido el anhelo de pisar la tierra prometida? ¿Qué juicio divino se cierne aquí, en el borde de esta infinita extensión oculta por la bruma? Esa decisión divina, sellada en el silencio de estas alturas, invita a una reflexión sobre el poder absoluto de Dios, un poder que trasciende nuestras comprensiones terrenales. En este pasaje enigmático, donde lo terrenal se encuentra con lo divino, percibimos una lección del más allá, un viaje hacia la aceptación del misterioso propósito divino. Dios muestra aquí su inmutable autoridad, decidiendo con una sabiduría impenetrable el último suspiro de Moisés. Este relato invita a cuestionarnos y, a la vez, a admirar la magnitud de un poder que sostiene y determina cada hilo de nuestra existencia. ¿Acaso comprendemos realmente el porqué de sus decisiones? O tal vez, como Moisés, debemos solo aceptar con humildad el misterio divino, una lección grabada en las piedras antiguas del monte Nebo. Imagina un vasto desierto bajo un cielo estrellado, donde el viento susurra secretos ancestrales en una lengua olvidada. Allí, una figura aislada se alza como un titán entre lo terrenal y lo divino: Moisés, el enigmático líder, forjado por el fuego divino y las aguas de la liberación. En cada paso sobre las arenas de Egipto, se desata una épica batalla que trasciende lo humano, entremezclándose con los misterios del cosmos. Moisés, portador de un destino celestial, es más que un líder. Es el heraldo de una guerra inmemorial entre el bien y el mal, donde sus decisiones resuenan en las bóvedas eternas. La historia de Moisés es un caleidoscopio de visiones, iluminación momentánea y sombras persistentes que buscan sumir al mundo en la oscuridad. En su lucha, Moisés no solo enfrenta a un faraón recalcitrante, sino a las fuerzas invisibles que intentan deshacer las telas del destino, planteando la antigua pregunta: ¿cómo puede el corazón de un hombre contener las fuerzas del bien y el mal? La figura de Moisés se convierte en un símbolo de esperanza y resolución, un puente entre lo divino y lo terreno. Cada plaga que desciende sobre Egipto es más que una mera muestra de poder. Es el choque de titanes entre las fuerzas de luz y sombra, llevándonos a reflexionar sobre nuestras propias luchas internas. En este teatro cósmico, Moisés emerge no solo como liberador de un pueblo, sino como pieza fundamental en este sublime y eterno juego de ajedrez entre el bien absoluto y el mal eterno. En cada palabra, cada signo, se despliega un mensaje profético. La batalla entre el bien y el mal continúa, y cada uno de nosotros juega un papel crucial en esta epopeya sin fin. Imagina por un momento un nuevo capítulo en la épica historia del Éxodo. Una tormenta de arena oculta secretos en el desierto donde el alma de Moisés se encuentra con fuerzas más allá de la comprensión humana. Aquí entra Satanás, el misterioso adversario que desliza su sombra sobre los eventos divinos. ¿Cuál era su verdadero interés en el cuerpo de Moisés? Otros sostienen que sus intenciones podían ser aún más nefastas: usar el cuerpo como un medio para un engaño cósmico, quizás personificando a Moisés, reviviendo sus hazañas y tergiversándolas, llevando a su pueblo hacia un destino oscuro y equivocado. Consideremos los misteriosos caminos del adversario a lo largo de los tiempos bíblicos, siempre buscando trastornar el orden divino y sembrar el caos. La desaparición de Moisés, envuelta en un manto de misterio mientras subía al monte Nebo, presenta una oportunidad perfecta para que Satanás realice un acto de engaño sin precedentes. Tal vez,
Al manipular la figura venerada de Moisés, Satanás buscaba infiltrarse en el relato sagrado de la fe misma, distorsionándolo desde dentro. ¿Y qué impacto habría tenido un movimiento tan audaz sobre la narrativa divina? Con cada especulación, el misterio se profundiza. En las sombras de los textos sagrados encontramos fragmentos de una batalla cósmica, donde se desafían voluntades e intenciones ocultas a los ojos humanos. Es una danza de poder e intriga que solo se revela a través de sus efectos y las reverberaciones que deja en la historia de la humanidad. De esta manera, la figura de Satanás se convierte en un personaje de alabanzas sombrías y maniobras invisibles, manteniendo viva la eterna pregunta: ¿cuál era realmente su plan con el gran Moisés? Visualiza al pueblo de Israel, errante y por siempre buscando la promesa de una tierra prometida, cuando de repente surge un oscuro rumor que altera el curso de su destino. Satanás ha reclamado el cuerpo de su líder más venerado, Moisés. ¿Qué tinieblas podrían haberse cernido sobre aquellos corazones ya probados por el éxodo y la penumbra del desierto? Como un espectro que devora la fe desde dentro, este acto impensable habría sido un golpe profundo e irrecuperable. La moralidad del pueblo hebreo, tejida cuidadosamente con las enseñanzas de Moisés y su conexión inquebrantable con lo divino, habría sido sacudida hasta sus cimientos. ¿Cómo mantendría su fe un pueblo cuando su profeta y guía es arrancado de su pedestal sagrado y usado como instrumento de corrupción? Los mandamientos, esculpidos en piedra y significados en el espíritu de cada fiel, podrían haber sido vistos no como fuentes de luz, sino como ecos de un Dios que había caído en desgracia. En un giro inquietante, el miedo a que el cuerpo de Moisés, aquel recipiente una vez santo, fuera violado por el espíritu del maligno, habría sembrado discordia y desconfianza en sus filas. Las tribus, cada una con su personalidad y destinos entrelazados, habrían enfrentado el riesgo de fragmentarse, confundiendo aliados con enemigos, todo en un mundo donde la batalla entre el bien y el mal nunca dejó de batirse. Bajo este velo de incertidumbre, el pueblo de Israel quizá habría enfrentado una prueba aún mayor que el exilio, la prueba del alma. Este relato de lo que podría haber sido nos recuerda no solo el poder y la importancia de los líderes espirituales, sino también la vulnerabilidad de la fe ante lo inexplicable y el misterio insondable de la intervención divina y profana. Suscríbete para más contenido.